Vamos a dar inicio a este precioso tiempo de escuchar estas bellas palabras de vida, pero vamos a hacerlo orando al Señor. En sus lugares, hermanos, inclinamos nuestros rostros y clamamos. Padre Santo, Dios amoroso, misericordioso, lleno de bondad, justo, eterno, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí estamos tus hijos. Así como María estaba a tus pies, escuchando tu voz, Señor, así estamos ahora nosotros, deseosos de escuchar esas bellas palabras de vida. Habla, Señor, de acuerdo a la necesidad de nuestros corazones. Señor, que tu Espíritu Santo, con tu poderosa palabra, sacuda nuestro ser. Queremos llevar tu palabra en nuestra mente, pero queremos también que esa palabra fluya a nuestro corazón y nos lleve a la obediencia, Señor. Padre, llévanos a esos verdes prados donde tus ovejitas pueden ser pastoreadas, Señor. Te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que sea yo un canal de bendición solamente, que sea un instrumento en tus manos, Señor, un instrumento de tu poder, y que pueda, Padre, a través de mi boca, Señor, dar el mensaje que tú quieres dar a tu iglesia en este momento. Y que todo, Señor, en este momento sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Nosotros somos simples siervos, Señor. Tú eres el Dios, tú eres el Padre. A ti es a quien venimos a celebrar en esta hora. Así que, Señor, glorifícate en medio de tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Avanzamos en el estudio de la carta de Santiago. Estamos en el capítulo 3. Hemos leído juntos de los versículos 1 al 12. A este capítulo le hemos titulado Dominio Propio. Hace unas cuantas semanas iniciamos el estudio de este capítulo. Algunos de ustedes lo recordarán. Estudiamos 2 versículos. Estudiando en la semana, hermanos, el Señor pues me mostró que era necesario retomar desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Siento que este tema que vamos a ver hoy tiene que verse completo. Así me lo mostró el Señor y así lo vamos a hacer hoy. Así que, aunque algunas enseñanzas ya las vimos, vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos y vamos así a concluir el tema de la lengua por completo. De los versículos 1 al 2 encontramos disciplina en el hablar, y de los versículos 3 al 12 encontramos algunos ejemplos, algunas ilustraciones. Para iniciar, hermanos, la palabra del día de hoy quiero realizar 3 preguntas y quiero que pongan atención y que nos contestemos estas preguntas en nuestro corazón. ¿Qué efectos tienen nuestras palabras en aquellos que nos escuchan? Nuevamente, escuchen, respondan en su corazón. ¿Qué efectos tienen nuestras palabras en aquellos que nos escuchan? 2. ¿Hablamos la verdad en amor? Nuevamente, ¿hablamos la verdad en amor? 3. Y última pregunta, ¿controlamos nuestra ira y especialmente controlamos nuestra lengua? Leímos hace un momento: no muchos de vosotros deben presumir ser maestros, hermanos míos, porque sabéis que los que enseñamos seremos juzgados más severamente. ¿Sabéis que los que enseñamos seremos juzgados más severamente? Todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno nunca falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Estoy leyendo los versículos 1 y 2 del capítulo 3 de Santiago en otra
en otra versión por si se les hace diferente. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de leer, hermanos, el versículo 1 dice: no muchos de vosotros deben presumir ser maestros, hermanos míos. Y a primera vista podemos pensar que Santiago introduce a un tema. Pareciera que él está hablando respecto a los maestros, un tema que aparentemente no tiene que ver con el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Todos tropezamos de muchas maneras, si alguno nunca falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Nos daremos cuenta, hermanos, de que aquellos que enseñan, ¿cómo lo hacen? De manera verbal. Regularmente cuando enseñamos, ¿cómo lo hacemos? De manera verbal. Y para eso, ¿qué ocupamos? La lengua, efectivamente. Y las fallas más frecuentes de los que enseñamos tiene que ver con las palabras que expresamos. Entonces entendemos, hermanos amados, que enseñar y usar la lengua van juntos. Entonces sí tiene que ver el versículo 1 con el versículo 2 de Santiago. Nos damos cuenta. Ya en el primer capítulo de esta epístola, Santiago introduce el tema de la lengua. De hecho ya lo vimos, estamos en el capítulo 3, pero desde el 1 habla respecto a la importancia del control de la lengua. En el 1:19 dice: amados hermanos míos, tomad nota de esto, sea cada uno pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para la ira. El 1:26 también dice: si alguien se considera religioso y sin embargo no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. Podemos entonces entender, hermanos, que para Santiago el tema de la lengua es un tema sumamente importante. Más que cualquier escritor de las Escrituras, hermanos, más que cualquier otro, Santiago advierte claramente en contra de los peligros de una lengua incontrolable. En la mayor parte del capítulo 3, que ya leímos hace un momento, Santiago nos habla que debemos domar la lengua, debemos tener control de la lengua. Lo leímos capítulo 3, versículos 1 al 12. Y también en los siguientes capítulos, hermanos, Santiago exhorta a sus lectores que eviten calumniarse. ¿Cómo se lleva a cabo la calumnia? A través de la lengua. Ahí en el capítulo 4, versículos 11 al 12, dice: no murmuréis los unos de los otros, y nos enseña la importancia de no criticar o de juzgar a los demás, ¿verdad? También en el 5, en el capítulo 5, 12, Santiago nos invita a hablar siempre con la verdad, a evitar la mentira, que nuestro sí, dice, sea sí, nuestro no sea no, a ser cristianos de palabra, que cumplamos responsablemente con nuestros compromisos, porque si no lo hacemos así, pues primeramente ofendemos a Dios y también las personas nos tomarán como informales y como no dignos de confianza. Pero bueno, ese es otro tema y ya llegaremos en su momento a Santiago 5. Regresando entonces a los versículos 1 y 2. Y para poder entender mejor lo que Santiago está escribiendo, es necesario hablar un poquito del contexto de la carta. ¿Sí? Bueno, para la cultura judía, hermanos, la profesión de maestro era muy valorada y era muy respetada. ¿Sí? Los maestros de la ley eran valorados y eran respetados. Por esa razón, muchos judíos que se habían convertido al cristianismo querían ser maestros. Hermanos, pero Santiago les advirtió que aunque es bueno aspirar a convertirse en un maestro, en alguien que comparte la palabra, la responsabilidad, hermanos, es muy grande. ¿Por qué razón? Bueno, porque nuestras palabras, las palabras de los que enseñamos y nuestro ejemplo afectan la vida espiritual de los demás. ¿Se dan cuenta? Dice por ahí un dicho: hablar no cuesta nada. Y en un sentido, pues, es así. Pero lo que siempre, hermanos, siempre nosotros debemos tener presente es que nos expresamos por medio de palabras, las cuales reflejan nuestros pensamientos. Sí, hermanos, sí, nuestras palabras reflejan nuestros pensamientos, reflejan nuestras intenciones y aún más, nuestras palabras reflejan nuestra personalidad. Las palabras que decimos, hermanos,
influyen sobre aquellos que nos escuchan. Nosotros como padres influimos al hablar a nuestros hijos. ¿O no es cierto que muchas veces nuestros hijos empiezan a hablar de la misma manera que nosotros lo hacemos? ¿O usan términos, palabras o expresiones que nosotros ocupamos? ¿Por qué? Porque nosotros influimos con lo que hablamos a las personas que están a nuestro alrededor. Y más aún cuando se trata de los maestros o de los que exponemos la palabra de Dios, ya que con nuestras palabras, hermanos, pues enseñamos a otros. Por consiguiente, hermanos, los que hemos sido llamados a enseñar, a los que el Señor nos ha llamado a predicar su palabra, y bueno, no me refiero a la misión que todos tenemos, Mateo 28, de ir y predicar el Evangelio, no, sino a los maestros de la iglesia, a los predicadores de la iglesia, a los pastores, a todos los que el Señor nos ha llamado a enseñar la palabra, debemos saber qué decir. Ya que Jesús dijo, Mateo 12:36, los hombres tendrán que dar cuenta en el día de juicio de cada palabra descuidada que hayan hablado. Y más si se trata, hermanos, en una predicación al frente de una iglesia, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que esto es serio, ¿verdad? Esto es bastante serio. No muchos de vosotros deben presumir de hacerse maestros, hermanos míos, dice Santiago. Repito la idea que plasmó en su carta. No muchos de vosotros deben presumir de hacerse maestros, hermanos míos. Hermanos, también es necesario aclarar, de ninguna manera el autor está desalentando a sus lectores para ser maestros. Todo lo contrario. No quiere decir que si hay alguien en este lugar que ha sentido el llamado del Señor para compartir la palabra, para levantarse como un maestro de la palabra, pues de repente me escuche y diga, no, mejor no. El Señor es el que llama y Él es el que te equipa, Él es el que te hace el llamamiento para que seas maestro de la palabra, para que sirvas de tiempo completo, para que estés como pastor en una iglesia. Pero debes de pensar también la responsabilidad que tú tienes. Al fin y al cabo, la obra es de Dios, el llamado es de Dios, pero tú tienes la responsabilidad de estudiar, de equiparte, de prepararte fielmente, de estar en comunión con el Señor, para que al momento que tú abras tu boca, tú puedas dar bendición a los que te escuchan. Hermanos, no solo los judíos de la época del Señor Jesús, no solamente los fariseos y los saduceos, sino también la iglesia primitiva otorgaba gran prominencia al oficio de un maestro, ya que un maestro tenía autoridad, tenía influencia y mucha gente lo seguía. Y muchos, por esa razón, buscaban obtener esa posición. Es por eso entonces que en el versículo 1, Santiago advierte a sus lectores que no ocupen el cargo de maestro a menos que estén plenamente calificados. Primeramente debe haber un llamado del Señor para servir dentro de la iglesia. Él da a través de su espíritu el don, la capacidad. Pero tú, hermano, tienes la responsabilidad de estar en comunión con Dios. Si el Señor te ha hecho el llamado, si el Señor te ha dado el privilegio de compartir la palabra, tú tienes la responsabilidad de estar en comunión con Él y prepararte adecuadamente para que cuando abras tu boca puedas bendecir a los que te escuchan. Entonces, hermanos, de allí es que enseñar es una gran responsabilidad con consecuencias permanentes. Y en el día de juicio, dice Santiago, se dará la recompensa o se dará el juicio. ¿Quieren ir conmigo, por favor, al versículo 2? ¿Y lo pueden leer? Estamos en Santiago 3. ¿Lo pueden leer como iglesia, por favor? Dice... A ver, otra vez, a la de 3. 1, 2, 3. Porque todos ofendemos muchas
En el versículo 2 Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. Es decir, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos fallamos. El pecado, hermanos, el pecado nos roba nuestra madurez. Y el pecado que con más frecuencia cometemos es el de hablar descuidadamente. Piénsalo un poco. Y dime si no tengo razón. Que pecamos con más frecuencia con nuestra lengua. Ofendemos en palabra con respecto a nosotros mismos, con nuestra arrogancia, nuestra exageración, resaltando nuestras virtudes, nuestras capacidades, nuestros aciertos. Ofendemos en palabra con respecto a los demás, con nuestras críticas, con chismes, calumnias, con crueldad, al hablar sobre los defectos de alguien, con doble cara, hipocresía, con ira, con enojo, o con halagos y palabras poco sinceras, solamente destinadas a ganar el favor de los demás. Hermanos, lo que decimos y lo que no decimos es igual de importante. ¿Sí? Tanto lo que decimos como lo que no decimos es igual de importante. No solamente hay que saber decir las palabras apropiadas en el momento oportuno, también hay que saber lo que no se debe decir en ciertas ocasiones. Y eso solamente lo puede hacer una persona que está sujeta al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, los chismes, los insultos, las falsas enseñanzas, las exageraciones, las quejas, las mentiras, las palabras pretenciosas, manipuladoras, aduladoras, son ejemplo de lo que sale de una lengua incontrolada. ¿Alguna vez hemos tenido una lengua incontrolada? Dice la segunda parte del versículo 2. Si alguno nunca falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar su cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir Santiago? ¿Que el hombre puede llegar a la perfección controlando su lengua? Si eso fuera cierto, hermano, pues solamente el mudo podría lograr la perfección, ¿verdad? Definitivamente. Hermanos, el hombre perfecto no es el hombre sin pecado. Llegaremos a ser perfectos. Tendremos cuerpos glorificados cuando estemos en su presencia. Pero de este lado de la eternidad no podremos alcanzar la perfección. Pero el hombre perfecto, entonces entendemos, no es el hombre que no tiene pecado, sino aquel que ha alcanzado la madurez espiritual, que habla la verdad en amor, porque muchas veces nos jactamos de que nosotros tenemos la verdad. Y puede ser así cuando estamos hablando o exhortando a alguien. Podemos tener la verdad bíblica, pero si no lo hacemos en amor, si no exhortamos en amor, entonces no sirve de nada. Entonces, aquel que no es un hombre sin pecado del todo, pero que ha alcanzado la madurez espiritual, que habla la verdad en amor, como lo dijimos, que está lleno de sabiduría, que está lleno de comprensión y que es capaz de refrenar su lengua, de hablar mal, es el que Santiago reconoce como un hombre perfecto. No ofender, hermanos, en palabra muestra nuestra madurez espiritual. Cuando podemos controlar nuestra lengua, podemos contenernos de ofender a los demás o de lanzar un juicio. Es entonces que podemos mostrar nuestra realidad espiritual, nuestra madurez espiritual. Y esto es especialmente relevante para los maestros, que tienen, o tenemos muchas oportunidades de pecar con nuestra lengua. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros, los que enseñamos la palabra, al menos aquí en Iglesia Bíblica Maranata. Concluíamos en aquella ocasión, hermanos, esto fue un repaso de los versículos 1 y 12. Todavía no voy a acabar, todavía falta un poquito, pero concluimos en aquella ocasión con lo siguiente. Escuchen: el predicador de la palabra siempre debe ir al púlpito con un sermón cuidadosamente preparado.
El predicador de la palabra debe ir al púlpito con un sermón cuidadosamente preparado. A él se ha asignado la tarea de alimentar al pueblo de Dios con alimento espiritual. Él es maestro de la palabra de Dios. Y si no cumple esta tarea a causa de su capacidad inadecuada, o de su indolencia, o de su irresponsabilidad, Dios lo considerará responsable en el día del juicio. El pastor y maestro de la palabra no puede tomar a la ligera su tarea. Tenemos en nuestras manos y en nuestras bocas cosas sagradas. Así que el Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude a todos los que nos paramos aquí al frente. Versículos 3, hermanos. ¿Quieren seguir con sus vistas? 3 al 6 voy a dar lectura, por favor. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, se refiere aquí a los barcos, ¿verdad? Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. De acuerdo a la ilustración que nos hace Santiago aquí, hermanos, un caballo fuerte, un potro salvaje, puede ser controlado con un pequeño freno en su boca. Una gran nave, un gran barco, puede girar hacia un lado o hacia el otro debido a un pequeño timón. De igual modo, hermanos, si nosotros tenemos control sobre nuestra lengua, es un indicio de que tenemos control sobre nosotros mismos. Cualquiera que pueda controlar su lengua puede refrenar todo el cuerpo. Santiago 3:2. El freno, tanto el freno como el timón, hermanos, son artefactos muy pequeños, ¿verdad? No sé si han tenido la oportunidad de ver el freno que le ponen a un caballo. Yo creo que todos hemos podido ver, ¿no?, el artefacto que es y lo pequeño que es en comparación del animal. O los que hemos tenido la oportunidad de ir aquí a Veracruz y subirnos a un barquito, pues vemos el tamaño del timón, ¿no? Es relativamente pequeño en comparación de lo que es la nave. Entonces entendemos que son artefactos pequeños. Pero, hermanos, aunque son artefactos pequeños, son extremadamente importantes, ¿verdad? Si estos, tanto el timón como el freno, no son controlados, ¿qué sucede? El caballo entonces está completamente desbocado. O el barco, si no está controlado por el timón, ¿qué sucede? Se encuentra a la deriva. Hermanos, de igual manera, de igual forma, algo tan pequeño como la lengua, algo tan pequeño, ese pedacito de carne que está en tu cuerpo, como la lengua, puede tener un tremendo poder, ya sea para el mal, pero también para el bien, hermano. Si la lengua, hermanos, es como las riendas en la boca de un caballo, ya, leímos esta ilustración de Santiago, o como el timón en un barco, entonces podemos asegurar que muchas personas no tienen sus manos puestas en las riendas, ¿verdad? O sus manos puestas en el timón, y por lo tanto dicen lo que se les ocurre. Usan su lengua en base a sus emociones, o simplemente a través de ellas sacan lo que hay en su perverso corazón. Yo pregunto, hermanos, en esta hora, ¿tenemos las riendas bien sujetas en las manos? Las riendas del caballo con el freno, ¿las tenemos bien sujetas? De acuerdo a la ilustración que acabamos de leer. ¿Tenemos el control del timón bien firme para que la nave no se vaya de un lado a otro? Santiago, hermanos, nos enseña que solamente la obra del Espíritu Santo, una vida entregada a Dios y en comunión con Dios, es aquel que podrá controlar su lengua. La lengua puede gloriarse de grandes cosas. El teólogo Curtis Vaughan, no sé si se pronuncie bien, Curtis Vaughan,
citó lo siguiente respecto a la lengua. Escuchen lo que él escribió. Puede inducir a los hombres a la violencia o puede moverlos a las más nobles acciones. Puede instruir al ignorante, alentar al abatido, consolar al sufriente y confortar al moribundo. O puede aplastar al espíritu humano, destruir reputaciones, esparcir desconfianza y odio y llevar a naciones al borde de la guerra. He aquí, dice la palabra, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua, hermanos, es un fuego, un mundo de maldad. Aquí vemos a Santiago comparando el daño que puede causar la lengua con el de un gran incendio forestal. Y dice que la fuente de su maldad, la fuente de la maldad de la lengua es el mismo infierno. La lengua incontrolada puede causar un daño terrible. Las palabras necias son tan peligrosas porque esparcen destrucción rápidamente y nadie puede detener sus efectos después de que han sido dichas, ¿verdad? No podemos, hermanos, darnos el lujo de ser descuidados en lo que nosotros decimos, pensando que si ofendemos a alguien podemos pedir disculpas después. Y aunque así fuera, hermanos, el daño ya ha sido realizado. Antes de hablar, hermanos, antes de hablar debemos recordar que las palabras son como el fuego de un incendio. No se puede controlar y mucho menos, hermanos, se puede revertir el daño que causan. El dolor amargo de una palabra hablada en contra de alguien puede durar toda la vida. Así que debemos, hermanos, tener presente que las malas palabras, incluyendo groserías, blasfemias, chismes, calumnias, mentiras, falsos juramentos, doble sentido, tiene el poder de arruinar, de contaminar y corromper todo el carácter moral de una persona. Piénsalo. Si de tu boca salen groserías, blasfemias, chismes, calumnias, mentiras, falsos juramentos, doble sentido, eso tiene el poder de contaminar y de corromper tu persona. Así lo dice la palabra. Y obviamente, hermano, Santiago no nos está diciendo que nunca hablemos o que hagamos un voto de silencio, ¿verdad? Aunque eso sería más fácil que ejercer un autocontrol sobre la lengua. Hermanos, la lengua puede hacer un gran bien cuando se usa adecuadamente. Por otro lado, Colosenses 4:6, escuchen lo que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Repito, Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues se debe de hablar lo espiritual, debes de hablar lo apropiado, debes de hablar lo amable, lo sensible, lo agradable, lo edificante, debes de hablar lo veraz, lo amoroso, debes de hablar lo que es provechoso. Y así como la sal no solamente da sabor, sino que también previene la corrupción, el habla del cristiano, hermanos, el habla del cristiano no solo debería actuar como una fuente de bendición para los demás, sino también como una influencia purificadora dentro de la sociedad corrompida. Y hasta acá yo creo que bien vale la pena preguntarnos, en el medio donde nos desenvolvemos, ¿hay una diferencia entre el hablar de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de escuela, de tus vecinos? ¿Hay una diferencia entre su hablar y entre el tuyo? Así como la sal, hermanos, no solamente da sabor, sino que evita la corrupción, nuestra boca, nuestra lengua debe ser usada para dar bendición a los demás y debe ser una influencia, dijimos, debe ser una influencia dentro de la sociedad corrompida. Algo más cercano dentro del círculo donde tú te desenvuelves. ¿Eres bendición con tu boca?
¿O hablas igual que los demás? Versículos 7 al 12. Si quieren seguir con sus vistas, por favor. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ahora Santiago, hermanos, describe al hombre como el gobernante de la creación. Dios le ha dado ese poder de domar animales para su beneficio y para su placer también. Él tiene la capacidad, el hombre tiene la capacidad de someter a las criaturas de Dios. Podemos pensar, yo creo que algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de estar en un circo, ¿no? Y ver a los feroces tigres o a los leones y ver cómo un hombre tenía la capacidad solamente con un látigo de controlar esas bestias salvajes. Dios le ha dado esa capacidad. O aún nuestras mismas mascotas nos obedecen. Bueno, unas no tanto, ¿verdad? Pero regularmente nuestras mascotas nos obedecen. Ejercemos dominio sobre ellas. El Señor nos ha dado esa capacidad de dominar la creación, ¿no? Sin embargo, el hombre es incapaz de controlar su propia lengua. Podemos controlar un león hambriento, un león feroz, pero no tenemos la capacidad de controlar nuestra lengua. Y es que cuando el hombre cayó, hermanos, allá en Edén, perdió el control de sí mismo y ahora él es gobernado por su lengua. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el Señor confrontó a Adán y Eva? Simplemente comenzaron a justificarse, ¿no? Empezar a hablar sin sentido y a tratar de justificar su pecado. Hermanos, el hombre, entonces, acabamos de ver que puede dominar animales feroces, animales poderosos. Vemos los elefantes, ¿no? Tan grandes, que bastaría un pisotón solamente para destruir al ser humano. Pero el hombre tiene la capacidad de domarlos. Sin embargo, no puede domar su propia lengua. Y esto aplica para todos los hombres, hermanos. Dice el versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua. Así que si tú piensas que tú sí, la palabra dice que no. ¿Qué es la lengua del hombre? Es un mal turbulento, lleno de veneno mortal, de acuerdo a lo que dice Santiago. La descripción que tenemos aquí en Santiago es la de una serpiente venenosa, cuya lengua nunca descansa y cuyos colmillos están llenos de veneno letal. De igual forma, la lengua del hombre es inestable, es orgullosa, además está llena, dice la palabra, de veneno mortal. Hay un novelista estadounidense del siglo pasado que se llama Washington Irving, y él escribió: una lengua cortante es la única herramienta de doble filo que se vuelve más filosa con el uso constante. ¿Cómo dijo, hermano? ¿La lengua? Es una cita de un novelista, pero es algo muy cierto, ¿no? Una lengua cortante es la única herramienta de doble filo que se vuelve más filosa con el uso constante. Todos sabemos, ¿no?, que un machete, después de estarlo usando, hay que sacarle filo, porque un cuchillo, ¿no?, que utilizamos en la cocina, hay que darle filo, porque del uso se va perdiendo su capacidad de cortar. Pero dice este hombre, Washington Irving, que la lengua cortante es la única herramienta de doble filo que se vuelve más filosa con el uso constante. Versículo 9, hermanos. Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Un claro ejemplo de este versículo, yo creo que vamos a poderlo entender buscando un par de versículos. Vamos juntos a Mateo 16, por favor.
Mateo 16. Tengan en mente el versículo 9, por favor. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Mateo 16, verso 16. Sigue con tu vista. Bueno, aquí el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y bueno, los discípulos dicen Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías. Pero Pedro, ¿qué es lo que responde el apóstol Pedro? Dice: ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Qué es lo que está haciendo Pedro aquí? Está usando su lengua para bendecir, ¿verdad? Pero vamos en Mateo igual, capítulo 26. 26 ahora. Versículo 74. El Señor Jesús fue apresado y Pedro es confrontado como un seguidor de Cristo. Desde el 73 dice: un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro. ¿Están conmigo? Verso 73. Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te describe. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Maldijo y juró en vano. Era la misma lengua, hermanos, la misma lengua de Mateo 16, 16, que había dicho una gran verdad: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero ¿qué sucede cuando una persona se descuida de la comunión del Señor? Yo creo que no hay mejor ejemplo para poder entender este versículo. Regresamos a Santiago capítulo 3, el verso 10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago 3, verso 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Verso 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, debemos entender que nuestro hablar debe glorificar a Dios en todo momento, en donde quiera que estemos. Nuestro hablar debe glorificar a nuestro Dios. No debiéramos usar un tipo de vocabulario o un tono de voz para hablar en la iglesia y un vocabulario o un tono diferente cuando estamos en nuestra casa o en nuestro trabajo. ¿Se entiende esta idea, hermanos? No debemos utilizar un tono de voz o un vocabulario estando en la iglesia con los hermanos y un vocabulario o un tono diferente cuando estamos en casa o en el trabajo. Hablamos de la misma manera. Jóvenes, chicos que están aquí, jovencitos, niños, hablan de la misma manera cuando están con sus amiguitos de la iglesia aquí, o cuando llegan a casa hablan de manera diferente, o cuando están con sus amigos pueden hablar hasta groserías. La palabra dice: esto no debe ser así, no debe ser así. Dice la ilustración de Santiago: una fuente de agua no puede arrojar por la misma abertura agua dulce y agua amarga. De la misma forma, amados hermanos de Iglesia Bíblica Maranata, nuestra boca no puede ser instrumento de bendición y de maldición al mismo tiempo. Y ya por último, Santiago agrega otra ilustración. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Nosotros sabemos, hermanos, que cada especie de árbol frutal produce su propio fruto. Las higueras, ¿qué producen? Higos. Los olivos, ¿qué producen? Las viñas, ¿qué producen? ¿Vemos el orden? Bueno, a lo mejor estas plantas mediterráneas nos parecen un poco lejanas, pero si lo trasladamos a nuestro ambiente, ¿qué es lo más común? Los naranjos, ¿qué producen? Pues, naranja, ¿no? Depende del tipo que sea, porque hasta eso tiene que ser un tipo específico de árbol de naranja, y hay diversos, yo no sé, pero es naranja dulce,
limón partido, van a ser, ¿no, verdad? Naranja dulce, naranja agria, naranja limón, no sé cuántos tipos. Cada tipo de árbol, cada especie en particular da el fruto que debe de dar, ¿no? Los limones también, limón agrio, limón sin semilla, limón, etcétera, etcétera. Limón persa, exactamente. O sea, cada especie da los frutos adecuados. Entonces, hermanos, si la naturaleza es incapaz de ir en contra de sus funciones creadas, o sea, si la misma naturaleza no puede ir en contra de lo natural, entonces, ¿no debe la lengua del hombre alabar en todo momento el nombre de aquel que es su creador y su redentor? Cita el hermano Spurgeon. ¿Cómo es? Spurgeon. Sería como para admirarse y verlo como antinatural y absurdo si una higuera comenzara a dar aceitunas. Y es igual de antinatural para un cristiano vivir en pecado. Y pregunta el hermano en su cita, ¿vive de tal manera que dé los frutos de pecado en lugar de los frutos de la justicia? Repito, ¿vive de tal manera que dé los frutos o que da los frutos de pecado en lugar de los frutos de la justicia? No permita a Dios que así sea. Mis amados hermanos, a menudo nuestra manera de hablar es desconcertante. En ocasiones nuestras palabras son correctas y agradan a Dios, pero en otras ocasiones la misma lengua produce palabras que son violentas y destructivas. ¿En dónde estamos situados? ¿En dónde estamos situados, hermanos? Analicemos nuestra condición. Nosotros, hermanos, hemos sido creados, hemos sido hechos a la imagen de Dios, pero nuestra lengua revela la naturaleza pecaminosa. Que sea, hermanos, el Espíritu Santo que mora en nosotros, los creyentes, el que nos cambie de adentro hacia afuera, y que sea ese Espíritu, hermanos, que purifique nuestro corazón y nos dé dominio propio para que hablemos de la manera que Dios le agrada. Por último, hermanos, concluí hace unas semanas el tema con un artículo del hermano Juan Michelén que quiero volver a leer y que el Señor permita, hermanos, que podamos analizarnos en esta hora, y si el Señor nos muestra que debemos hacer un cambio, pues lo hagamos en el nombre de Dios y con el poder del Espíritu Santo, para honra y gloria suya. Dice, alguien escribió satíricamente lo siguiente, haciendo alusión al chisme o a la lengua y lo que provoca: soy más mortífero que el estridente proyectil de un cañón. Yo gano sin matar, destruyo casas, quebranto corazones y arruino vidas. Viajo en las alas del viento. No hay inocencia lo bastante fuerte para intimidarme, ni pureza lo bastante pura para desalentarme. No me importa la verdad, no respeto la justicia, ni tengo misericordia de los indefensos. Mis víctimas son tantas como la arena del mar, y a menudo son también inocentes. Nunca olvido y casi nunca perdono. La lengua. Por eso, la Biblia nos advierte una y otra vez que tengamos mucho cuidado con nuestro hablar. Escuchen esta pequeña muestra del libro de Proverbios. Proverbios 11:9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Wow. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Y en un tono similar, Santiago escribe en su carta. Ya lo vimos, ¿verdad? He aquí,
Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Qué instrumento tan poderoso es la lengua? ¿Y cuánto daño puede llegar a hacer cuando está fuera de control, verdad? El pastor John MacArthur enumera algunos de los epítetos que la Biblia usa para describir la lengua: malvada, engañosa, perversa, inmunda, corrupta, aduladora, difamante, chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual, vil. Y esta lista no es exhaustiva, o sea que todavía falta por ahí buscar. Es a la luz de esa sobria realidad que Pablo escribe en Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra que la Reina Valera traduce como corrompida significa literalmente podrida, dañada, contaminada. ¿Qué entendemos aquí, hermanos? Bueno, que la palabra que usa Pablo en Efesios 4:29 como corrompida, en su raíz, en el original, significa podrida, dañada y contaminada. En el tiempo de Pablo era usada para referirse a una comida descompuesta. ¿Cómo huele una comida descompuesta? Horrible, ¿no? Horrible. Todos sabemos lo que sucede cuando algo se pudre. No solo hace daño al que lo come, sino que sabe y huele mal. Las cosas podridas deben echarse bien tapadas. ¿En dónde? La basura, ¿verdad? Y lo que Pablo nos dice en este texto es que algunas palabras tienen ese mismo problema. Son palabras podridas, dañadas, contaminadas y corrompen al que las escucha. Tales palabras, dice Pablo, no son consecuentes con la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Si somos cristianos, si nuestros corazones han sido transformados por el poder del Evangelio, debemos tomar todas esas palabras, si es que las practicamos, y echarlas bien tapadas en el bote de la basura, para que no puedan dañar a nadie. Una de las evidencias que revelan la transformación del corazón en la vida de un hombre o de una mujer es que su boca está siendo purificada y convertida en un instrumento de bendición. O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta que la obra del Espíritu Santo está siendo efectuada en la vida de alguien? Por su boca, ¿no? Por su manera de hablar, que debe ser obviamente diferente. Santiago está preocupado por los que profesan que los que profesan la fe puedan hacer una evaluación adecuada de su fe. Esa es una de las enseñanzas de la carta de Santiago. Y bueno, esto ya lo vimos. Dice, nuestra liturgia puede ser correcta, o sea, nuestra forma de llevar el culto, la organización dentro de la iglesia. Lo mismo que nuestra teología. O sea, luego nos jactamos, nosotros somos calvinistas, ¿no? Las 5 solas, etcétera, etcétera. Pero uno de los indicadores más confiables de nuestra verdadera condición espiritual es nuestra lengua. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera en Mateo 12. El árbol bueno, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 33 al 37. El árbol entonces se conoce por el fruto, y de la abundancia del corazón entonces habla la boca. El hombre y la mujer cuyos corazones han sido transformados por el poder del Evangelio deben mostrarlo a través de un hablar transformado. Ahora, eso no quiere decir que tan pronto nos convertimos dejamos de tener problemas con la lengua, ¿verdad? La Biblia enseña que el pecado todavía mora en nosotros, y aunque ha dejado de ser nuestro rey, sigue siendo nuestro enemigo. Y si le damos oportunidad, usará nuestros labios para hacer daño a los demás. Hay por ahí una investigación, dice,
Se ha calculado que la persona promedio hablará unas 18,000 palabras al día, suficientes para un libro de 54 páginas. En un año eso llega a 66 volúmenes de 800 páginas. Si estamos en el promedio, pasaremos un quinto de nuestras vidas hablando. Y muchas personas hablan más que eso, ¿sí, verdad? Imagínense todas las cosas dañinas que se pueden decir en toda una vida. De ahí entonces, hermanos, el mandato de Pablo en Efesios 4:29. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y con eso termino. Pablo nos dice aquí que debemos disminuir el número de palabras corrompidas que salen de nuestra boca. Más bien el Espíritu Santo lo inspiró para escribir un mandato absoluto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, en Efesios 4:29, hermanos, eso quede en nuestro corazón, que dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. No está diciendo Pablo que debe disminuir el número de palabras corrompidas. El Espíritu guió a Pablo a escribir: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Que Dios nos bendiga, hermanos.